La religión y la mística es una parte fundamental de la ciudad. Es aquí donde nació Santa Teresa de Jesús. Las basílicas, conventos y la catedral son testimonios de la fe cristiana a través de los siglos. La Catedral de Ávila, que es en sí un auténtico museo arquitectónico, comenzó siendo románica y terminó siendo, a juicio de los entendidos, la primera catedral gótica de España. La calle de la Cruz Vieja, estrecha y sugestiva, situada al sur de la catedral, se conoce con el nombre de Calle de la Vida y de la Muerte. La leyenda cuenta que un pintor abulense, que reparaba los retablos de las iglesias, enamorado de una hermosa joven, es desafiado imprudentemente a un duelo por un doncel, que solo contaba con 14 años. La pelea se riñó en la calle de la Cruz Vieja, resultando muerto el joven doncel. La historia de nuestra catedral es doblemente interesante, yo diría, por una parte a nivel arquitectónico, puesto que es un prototipo del gótico primitivo, del gótico inicial en las catedrales de nuestro país, y por otra parte por su carácter castrense, es decir, es una catedral que fue concebida y construida desde los cimientos como una catedral que sirviese para defender la ciudad conjuntamente con la muralla y para dar cabida, por supuesto, al monumento religioso más importante de la ciudad. De hecho, el ábside de esta catedral forma parte de la muralla y de hecho constituye un torreón más de la muralla, que incluso está doblemente defendido por un cuerpo de barbacana que refuerza ese sistema defensivo. La arquitectura muestra, evidentemente, al ser la primera catedral gótica de España, muestra una arquitectura gótica muy francesa, con influencias francesas muy notables, y es impresionante sobre todo la altura de su nave central, que muestra una gran perspectiva al visitante cuando entra por su puerta principal. Habría que destacar también en esta catedral el bellísimo trascoro, que muestra escenas cuyo tema narra la infancia de Jesús, que pertenece a un estilo muy peculiar, muy típicamente español, que es el estilo plateresco, es un estilo que se da en el siglo XVI. Al entrar en la catedral lo primero que se ve es este trascoro, que como dice la propia palabra, la parte de atrás, la parte posterior del coro, que de alguna manera, y no sé si esto puede ser una crítica o no, impide que la perspectiva total del interior sea completa, como puede darse en Francia o en Italia o cualquier otro país europeo. Pero yo diría que esto, en cualquier caso, vino a enriquecer el arte de las catedrales, puesto que al ubicarse los coros en el centro de la catedral, surge la posibilidad de utilizar los trascoros como un paño de piedra para plasmar el arte de la época, que en este caso es una maravillosa obra plateresca. Y concretamente el trascoro está realizado en piedra caliza o piedra blanca, es una piedra que tiene buenas cualidades para labrar, puesto que no es demasiado dura, e incluso se conserva muy bien en interiores. Hay que decir que esta piedra para exteriores no es muy buena, se degrada fácilmente con las inclemencias, los agentes externos, y por la parte interior, lo que es propiamente la sillería o el coro, es madera de nogal, que es el material utilizado generalmente para este tipo de trabajos, y concretamente la sillería es una extraordinaria obra que fue dirigida por un escultor holandés llamado Nicolaas Cornelius, bajo cuyas órdenes hicieron una extraordinaria sillería renacentista con bajos relieves que muestran personajes que narran la historia de la iglesia. Vemos una piedra un poco rosada detrás del altar. Esta piedra, que es piedra rosada, que efectivamente fue utilizada exclusivamente para construir la parte más interesante de nuestra catedral, que es la girola o el deambulatorio, es la piedra ferruginosa. Es una piedra que efectivamente presenta un jaspeado rojo, pero es natural de la propia piedra, y como dice la propia palabra o el nombre de la piedra, se debe al óxido de hierro que contiene la propia piedra. Es una piedra no muy abundante, afortunadamente para la piedra y afortunadamente para las ciudades que poseemos esa piedra, puesto que no es fácil encontrarla. Este convento pertenece actualmente a la Orden de Carmelitas, de Madres Carmelitas Descalzas, precisamente la orden fundada por Santa Teresa de Jesús, o Teresa de Ávila, como se la conoce en muchos países también. El convento, hay que decir que no es de los fundados por Santa Teresa. Este convento ya existía cuando Santa Teresa nació, pero sí tiene la gran importancia de que es el convento que ella eligió para profesar dentro de la orden carmelita, no reformada aún en aquellos tiempos, y donde ella ingresó a la edad de 20 años. Ella ingresa aquí en el año 1535 en la Orden del Carmelo.
Actualmente ya sí pertenece y profesa dentro de la Orden de Carmelitas Descalzas, es decir, ya sí es un convento que aceptó la reforma llevada a cabo por Santa Teresa. Por lo tanto, por definirlo de alguna manera, el modus vivendi de las religiosas que actualmente viven en este convento, que actualmente son 25, se ajusta totalmente a la regla primitiva impuesta por Santa Teresa. Esto es algo que hoy día quizá cuesta creerlo, y cueste entender el porqué de las clausuras como la de este convento, pero habría que intentar entender también el concepto de lo que es la mística, de lo que es la vida contemplativa. Efectivamente, cuando una joven decide ingresar en una orden como las Carmelitas Descalzas, o concretamente en este convento, supone una renuncia total y absoluta al mundo exterior, a la vida del exterior, y no obstante hay una serie de parámetros o de sistema a seguir, puesto que es muy importante saber si aquella joven que ha decidido entrar al convento va a poder soportar, incluso psicológicamente, una clausura total y absoluta. Por lo tanto, tienen primero unos votos provisionales durante 3 años y a los 5 años hacen votos perpetuos. Significa que tienen, digamos, 5 años de plazo para aún decidir si quieren quedarse definitivamente o no dentro de la orden, porque una vez que hacen los votos perpetuos, se supone que ya es la vida que han decidido tomar y pasan a vivir la clausura total. Con el mundo exterior siguen teniendo comunicación, y aunque parezca también un poco una paradoja, no porque estén en clausura están aisladas de lo que ocurre en el exterior, porque lógicamente ellas pueden recibir visitas de sus familiares o amigos, quienes normalmente se entrevistan con ellas no de una manera personal directa en el convento, sino que a través de unas dependencias, yo diría muy evocadoras, que se llaman locutorios, y es a través de una reja donde pueden conversar con las personas que tienen interés, o bien sea familiar o amistoso, de hablar con ellas. A través de estas entrevistas, estos contactos, lógicamente ellas están al corriente de lo que sucede en el exterior, aunque no las interese mucho. Santa Teresa de Jesús, o Teresa de Ávila, es una monja, una santa que dedicó 20 años de su vida a fundar conventos de Carmelitas Descalzas. Ella empieza realmente la reforma y empieza a fundar a partir del año 1562, y fundó hasta el mismo año de su muerte, 1582, que fundó sus últimos conventos: el convento de Burgos, esta bonita ciudad castellana, y el convento de Granada, esta preciosa ciudad andaluza. Además de la herencia cultural, Ávila tiene grandes desarrollos y proyectos en el presente y para el futuro. Se está recuperando otro palacio también renacentista, el Palacio de los Águila, que está llamado a ser la futura sede, la segunda sede y única del Museo del Prado. Es importante, yo creo, este dato, porque, insisto, el Museo del Prado no tiene ninguna intención de salir de Madrid más que a Ávila, y lógicamente el contar con esta dotación va a permitir también que un mayor flujo de visitantes, si quiere estar al tanto de lo que el Prado hace, que son lógicamente muestras pictóricas y culturales de primerísima categoría, va a tener necesidad de venir a Ávila cada 6 meses, porque va a haber exposiciones temporales, semestrales, 2 al año, permanentemente. Con lo cual, si alguien de los seguidores del Prado, de los muchos seguidores del Prado que hay en el mundo, quiere estar al día y al tanto de todo lo que hace el Prado, va a tener que venir a Ávila.